Desde un piquete informativo en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompañan Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien. Y también Jorge. Jorge, ¿cómo andamos? ¿Leíste el listado de piquetes? Leí algunos, vi algunas de las imágenes. ¿Alguno de los guionistas? No, pero es brutal la cantidad de sacar todos los estudios, todas las televisiones, todos los piquetes. Lo pusimos en la newsletter porque te han puesto su página web y es increíble. O sea, el nivel de organización. ¿A ti te tiene fascinado lo de la organización? No, es fascinante el cómo todo. O sea, tanto la previa como el cómo lo tiene y cómo todo. Sobre todo que no notas nada de improvisación. O sea, que esta gente tenía muy claro a lo que iba y tenía muy claro lo que podía ocurrir y que imagino que tendrían el escenario varios planeados, pero que ese escenario lo tenía muy, muy claro y, joder, chapó, cómo están organizando. Sí, mueven mucho pasta. Hablaremos evidentemente de la huelga de guionistas, de las últimas novedades que estamos comentando día a día en streaming, de todos los proyectos, que es cierto que la gran mayoría de ellos, pues todos dependerán de cómo evolucione las noticias en los próximos tiempos, aquellos que vienen de Estados Unidos, renovaciones, los estrenos de la semana, que tenemos poquita cosa para ser las fechas hasta de mayo. Se nota que ya estas series no entrarían en la ventana de los semi, por eso no tenemos. Y luego a la vuelta de la pausa, como siempre, vuestros comentarios, el Power Rankings y las recomendaciones de la semana. Jorge, arrancamos con un poquito de spam, como hacemos siempre, de las cositas que tenemos esta semana. Tenemos, en primer lugar, el FDS Over the Top que grabamos junto a José Luis Hurtado, que ya lo tenéis disponible en Gran Angular de Fuera de Series. Un FDS Over the Top que dedicamos a los resultados trimestrales de Netflix, pero el que tenemos prácticamente 20 minutos hablando de la más que posible huelga de guionistas. Lo grabamos la semana pasada y repasamos un poquito cómo ha habido toda la evolución. Sí, justo, porque este es el sábado de comentáis que tú estabas ahí convencido de que iba a haber un acuerdo de última hora. Una semana antes, sí. Conforme llegaban las cosas esa semana, ya tenía la cosa pinta fea. Y luego al final está guay porque es como leer el periódico leer el periódico deportivo los días antes, pero no. En este caso sí que parecía que eso, que comentaba esto un poco toda la previa, todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba diciendo, y creo que es muy interesante ver justo, pues eso, sobre todo el por qué se ha llegado a esta situación que al final, pues pocas horas después se han cumplido. Sí, por otro lado tenemos todas las razones para ver que hemos recuperado esta semana después del parón, evidentemente, de Series Nostrum. Tenéis ya disponible cuando me estés escuchando el de Tú también lo harías, también el de Silo, del que hablaré pues yo creo un poquito más a lo largo del programa de hoy, y luego el domingo tenéis ya disponible Mrs. Davis cuando me escuchéis esto, todos ellos como siempre en review de Fuera de Series, al que podéis suscribir también, evidentemente buscándolo en vuestro reproductor de podcast favorito. La tienda la tenemos a pleno fundamento porque Jorge está, vamos, a tope. No voy a decir nada porque llevo mes y medio, así, o 2 meses diciendo que voy a tener ya en breve el textil, pero no hay manera. El día que consiga tener 2-3 días libres y hacer todas las pruebas, ya, así que no voy a esperar. Eso es el 29, el 30 y el 31 de febrero. Son los mejores días para ese tipo de comentar nada pruebas. porque cada vez que digo esto está a punto de salir, es otra semana más que no hay novedades, así que no voy a decir nada. Ya está, cuando esté estará. Y ya está, se está gestando como decía aquel. Como decía el clásico de Alien, sí señor, de diseños orbitales. Madre mía, qué tiempos aquellos. Nada, Jorge, hablamos un poquito con la huelga de guionistas si queremos de recopilación y, como os digo, le estamos haciendo el minuto y resultado todos los días en streaming y también en la newsletter, ya sabéis, newsletter.fueradeseries.com, porque la cosa promete que va para bastante largo. Sí, para largo, porque sobre todo parece como que el todo lo que han hecho hasta ahora no ha valido, porque de hecho hoy comentabas tú en streaming que ya empiezan a hablar los productores y que dicen, y como que en lugar de decir es que son una banda de sinvergüenza que no diciendo, bueno, es que es comprensible porque la diferencia es abismal, con lo cual ellos mismos son conscientes de que todo lo que hasta ahora ha sido realmente la previa, o sea, la parte de la realmente ha sido la previa de la negociación, y ahora es cuando va a empezar la cosa de verdad, porque sí que es verdad que las diferencias son grandes, y es que encima durante la negociación, especialmente con el apartado de inteligencia artificial, que si quieres comentarlo, es que se ha agrandado más aún. Sí, el asunto es que no es solo un tema de pasta, evidentemente es un tema de pasta, pero ahí quizás es donde es más sencillo llegar a un acuerdo. Al final uno tiene una posición de 0, la otra tiene una posición de 100 y al final es llegar a un consenso que estará en el 20, estará en el 50, estará en el 70 y en unas transigirás más y en otras menos. Lo que se ha llegado a la huelga, por la misma razón que llegó en el 2007-2008, es por otras cosas accesorias. En ese momento era cómo se iba a recompensar a los guionistas por toda ese incipiente internet y ese mundo del streaming que iba a llegar, y que menos mal que negociaron en ese momento con la explosión que tuvimos, especialmente unos años después, encabezada por Netflix. Y en este momento son 2 o 3 prácticas que se están estableciendo en Hollywood y que no saben cómo van a poder gestionar. Por un lado, la cosa más prosaica es que evidentemente el tipo de producción ha cambiado y que donde teníamos antes series de 22, 23 episodios que te machacaban, pero que te daban un sueldo durante todo el año y te permitían, bueno, pues hago luego 1 o 2 películas y por ahí te ingramos, pero tengo un sueldo, pues eso, a lo largo de todo el año, eso se ha acabado, eso se ha terminado, sigue habiendo en cadenas en abierto, pero no para dar
el doble de guionistas que tenemos con respecto a hace 15 años. Es que se ha duplicado el número de miembros que tiene el sindicato de guionistas en Estados Unidos. A casi 10.000 personas de forma directa trabajan a día de hoy en entretenimiento, de lo que cabe, porque aparte van cómics y aparte van libros, evidentemente, y aparte van videojuegos, que cada vez también tienen más parte de guión. Como os digo, esa parte de la negociación fundamentalmente iba de: tenemos un problema de que las series cada día son de 6 u 8 episodios y solo se recompensa por esa parte, y hay una proliferación de que para este tipo de series, en vez de tener la mesa tradicional de guionistas de hemos dado la luz verde y ahora contratamos a los guionistas y hacemos los guiones posteriormente, se está estableciendo una cosa que se llama mini rooms hasta ahora, y que ahora parece que son mesas de guionistas antes de la luz verde, que en muchos de los casos no eran remuneradas y que de alguna forma lo que hacían era establecer las líneas argumentales de la temporada, la Biblia, lo que tradicionalmente se ha conocido aquí como la Biblia, y como os digo, que en muchas ocasiones ya no es que pagasen pocos, es que ni siquiera pagaban a cambio de la promesa de que luego ibas a tener un trabajo en la mesa oficial. Con la noticia de McDonald's y los niños de los 10 años, tampoco debe extrañar tanto, ¿no? Y entonces veremos, esa es una de las partes que están en negociación y en la que más diferencia hay. Y luego, como bien decía Jorge, había un punto que los guionistas querían establecer, que eran cuáles van a ser las bases para tratar la inteligencia artificial, que a mí me recordaba mucho a lo que ocurrió en el 2007-2008 con el mundo de Internet, de vamos a sentar las bases porque nadie sabe cómo va a evolucionar esto, y aquí se trata de igual. Y lo que comentan los 3 o 4 personas a las que yo he leído, sobre todo he escuchado en podcast, que estuvieron en la mesa de negociación, que es la vehemencia con la que los productores se negaron a hablar de nada de esto. De hecho, lo que proponían los productores era, bueno, una vez al año nos reunimos y hablamos del invento. Creo que es incluso peor. Que yo creo que es terrorífico, y eso, de verdad, de forma totalmente significativa, toda la gente a la que he escuchado, que son como 5 o 6, o he leído, dice, y a partir de ahora esto que estaba en un lugar relativamente abajo de las negociaciones, ahora está muy arriba porque no sabemos y no nos fiamos absolutamente nada. Además, es que además lo decías Hugo, es que con el tema de Internet ya hubo un cambio, pero claro, es que el mundo en 3 años cambia muchísimo. Y claro, en este caso es que cambia muchísimo, es que hay mucho dinero de por medio. Comentabas tú también la parte del dinero, claro, ahí el gran pastel es que ahora hay una novedad, que es la publicidad en el streaming, que está además haciendo un paripé muy peculiar para básicamente pagar poco derecho de autor. Pero claro, hasta ahora tenía que va porque eran emisiones a la gente de casa, pero claro, ahora con la publicidad también la cosa cambia, y esto que es una novedad de los últimos meses, en cuestión de un año va a ser la normalidad, seguro. Claro. Ahí es cierto que los guionistas, y esa parte no la cuentan ellos, aceptaron el modelo de Netflix, que era el modelo de los años 40 y 50, antes de que Lucille Ball lo cambiase todo eso con el Old Lucy, que es, en vez de que tú cobres cada vez que se emita tu programa, te pagaban más, porque al final si te compraba una serie de Netflix, solamente se va a ver Netflix en el mundo. Ellos cobraban residuals, que es algo similar a nuestros derechos de autor. Aquí se están recogidos por ley, ahí están recogidos en el contrato, en el convenio colectivo, que es al final lo que ellos están firmando, es un convenio colectivo entre patronal y sindicato en este caso. Ellos cobraban cada vez, pues que eso, cuando Friends se emitía en España, cuando Friends se emitía en reruns, en alguna cadena de cable, en alguna televisión local. Eso, con la llegada de las plataformas y sin anuncios, se había acabado, y lo que hacía Netflix era pagarte, pues donde antes se pagaban 100 por un guión, te pagaban 120 o 150 o 750, porque al final lo que establecen ellos son los mínimos. Único y ya está. Y eso durante años les ha dado mucha pasta, pero claro, le han visto la oreja al lobo de es esto y ya está. Y cuando a mí me llega todos los años un cheque, ese no existe, y ahora evidentemente con la llegada de la publicidad tiene todo el sentido. En fin, que la cosa está muy entretenida, como podéis imaginar. Nadie se cree que esto vaya a durar menos de los 100 días que duró la huelga anterior. Ya se están poniendo parches acerca de los semi, y largo me lo fiáis porque son en septiembre. Ya se ha cancelado la gala de, creo que eran los MTV Awards, uno de los premios que se dan este fin de semana, porque han dicho que no van. Evidentemente todas las producciones diarias que dependen de guionistas, que son todos los late nights, también algunos de los programas de la mañana, evidentemente los soap operas que le quedan los episodios que tienen grabados y poco más, se han ido a negro. También el Saturday Night Live, que desde este sábado en Estados Unidos ya emitirá solamente reposiciones, y el efecto para los espectadores evidentemente siempre nos llegará un poquito después. Las series ya están producidas, hay alguna movida muy gorda, por ejemplo con El Señor de los Anillos, que se anunció que seguirían en producción, pero no se puede tocar ni una coma de los guiones. Pueden tocar los actores, pueden tocar los directores, pero ni un solo guionista que esté dentro del sindicato de guionistas americano, y tampoco parece que el británico, que es el que más va a apoyarlo, porque al final pues esta cosa rarísima que tienen los ingleses y los americanos absoluta. parece que no van a tocar, y volvemos a tener
pues cosas como tuvimos hace unos años con Quantum of Solace, que querían cambiar el guión y lo tuvieron que cambiar entre Daniel Craig, el director, a la verdad porque no había guionistas. Así que, en fin, que veremos porque esto nos da para comentar y para hablar y ver la ramificación española, que yo creo que en unas semanas podremos hablar con gente y ver qué es lo que ocurre aquí o cómo hay, porque al final otra de las derivadas es, claro, hace 15 años en América veían series americanas y muy puntualmente alguna británica, que lo normal que hacían era adaptarla, pero ahora se ven series internacionales de todos los sitios, claro. Y una de las grandes palancas, por además me gustó mucho porque el de Paramount dice palancas al estilo Laporta, es que Paramount, como sabéis, está invirtiendo mucho en series internacionales. Netflix, que os voy a contar con Elite y con evidentemente con La Casa de Papel, y todas exactamente igual, y esa derivada cómo va a afectar aquí en España. Yo es una cosa que tengo mucha curiosidad de si se va a aumentar la producción, si va a disminuir, si van a unirse o qué es lo que ocurre. ¿Sí? Nada, que vamos con los nuevos proyectos, don Carlos, y arrancamos con Aragón Televisión, ni más ni menos. Sí, y una noticia muy curiosa. Resulta que en Aragón Televisión el programa más visto ha sido el baloncesto femenino. La jugadora del Casademont no solamente se proclamaron campeonas de la reina de la Copa, sino que además batieron récord de audiencia. Alcanzaron un 26% prácticamente de audiencia, 166.000 espectadores, rompiendo el récord anterior que tenían también en la Liga Endesa de baloncesto femenino, que habían alcanzado el 23% con 78.000 espectadores de media y hasta un pico de 158.000. Además, aunque no sea de Aragón Televisión, que ayer mismo se celebró en La Fonteta, en Valencia, el primer partido del playoff de la Liga del Baloncesto, y rompió el récord, 7.000 espectadores en el pabellón de La Fonteta. Eso contrasta, por otro lado, con el problema que está habiendo en el tenis femenino, donde la asistencia es menor de un tercio, y hay problemas, porque exceptuando cuando actúa Badosa, creo que hay mucho cemento y mucho cemento. Pero bueno, el baloncesto, la verdad es que yo sí que lo veo en teledeporte y tal igual, es una cosa atractiva, y, hombre, es más elegante y más bonito que el masculino, que son, no comparar el voleibol es masculino, imposible verlo, saca uno, da unos tíos y se acabó la historia, es más bonito, y el baloncesto femenino tiene su interés, y sobre todo, pues alguna de la gente que ha llegado de países de Estados Unidos y del este, lo hacen muy atractivo, y ahí está el dato. Pero bueno, el baloncesto masculino tenía también la mezcla nueva, que es el baloncesto, el baloncesto judo, y tal, el baloncesto judo también tiene su nuevo atractivo, que yo creo que ahí hay un nicho de tal. No, ahora fuera de coñas, el Aragón Televisión se ha duplicado, es un acuerdo que ha hecho el Aragón Televisión con la propia federación, ha duplicado la audiencia de una temporada a otra, y es que han contribuido a que abril sea el mes en el que Aragón Televisión ha conseguido más audiencia en su historia. Claro. Solo estaba por debajo de las fiestas del Pilar y de las campañas de Nochevieja. O sea, era lo único que tenía menos audiencia durante todo el año. Y otra cosa curiosa es que el 60% del público era masculino. O sea, el 60% era hombre, el 40% mujeres. Para ver el Zaragoza, el de fútbol, está como... Nosotros tampoco podemos hablar mucho de esto. Menos mal que Luis Castillo nos va a salvar a todos. Seguro, como hizo con el Lucentum. Menos mal que lo va a salvar y que está todo. Eso va a ser decisivo. En fin, yo es cierto que estoy viendo mucho más deporte femenino, el tenis, porque además yo tuve la oportunidad de ver un partido hace unos años ya en la caja mágica de lo que ahora es el Mutua Masters, que ya era el Mutua entonces femenino, que me invitaron del Wall Street Journal, me dieron unas entradas y estas cosas extrañísimas que te pasan de vez en cuando, y fui a verlo y me llamó la atención, y sobre todo fútbol femenino, porque a las crías le gusta mucho, y como muchos de los partidos, tanto el Madrid como el Barça, los hace mi querido Juanpa Montero, al que tuvimos recientemente en Series Nostrum, pues solamente por decirle, macho, lo has hecho muy bien, no has cantado bien el gol o algo de esto, al final intento verlo mucho. Así que cada vez va más, cada vez tiene más afición, y bueno, al final es una grandísima noticia, y de justicia también, que mucho tiempo que está muy desnotado, y ahora poco a poco. Y de alabar las cosas que hace Aragón en Televisión, a la que tenemos muchísimo cariño en esta casa, y que de verdad es una de esas televisiones que no es el monstruo que es Telemadrid o evidentemente TV3, ni siquiera TVG, pero que yo creo que sí, no me quiero meter en esa parte, pero vamos, si Apun se fijase un poquito de lo que se está haciendo un poquito más al norte, que tenemos Teruel ahí al lado, yo creo que alguna cosa mal no se podría hacer. Jorge, seguimos con Cosmo. Traemos una serie de antología, aunque realmente es de una temporada de un solo episodio, que es más bien una película, que se llama I Am. Es de la producción original de ITV, aunque luego ellos la emiten con el canal este que es, ¿cómo sabes? Brit TV o BritBox. La plataforma BritBox. Fuera de Reino Unido. Le ha creado Dominic Savage, y lo curioso de la producción es que la ha hecho parece que con bastante relación con sus protagonistas, historias todas femeninas de mujeres, además rodadas con cámara en mano y con un formato bastante fresco, bastante curioso. Y claro, lo que pasa es que el elenco es brutal. Kate Winslet, Vicky McClure, Samantha Morton,
Gemma Chan, Soran Jones, Letitia Wright y Leslie Melby, o sea que no se jodea mal el tipo. Y bueno, llega el primer episodio el día 23 de mayo a las 10 de la noche, el segundo creo que es una semana después, y el segundo el 13 de junio, un poquito más, un par de semanas después, y este tiene muy buena pinta, de verdad. Sí, la verdad es que yo cuando vi la noticia de una gran compra por parte de Cosmo, y entiendo que los episodios, si hacen lo que recientemente han hecho, después del estreno, justo el día después, el 24, incluso puede que antes, estarán disponibles en Cosmo On, cuando tengamos la confirmación, que la nota yo no lo leí, igual se me pasó y lo de abajo, pero cuando tengamos la confirmación no os preocupéis, porque más de esta hablaremos seguro, haremos un Razones para Ver o lo comentaremos en streaming. Don Carlos, ¿vamos con La Casa de Ratón? Vamos con Disney Plus. Bueno, dos noticias para Disney. La primera, la serie de Alien, que será acompañada por la película Alien Romulus, creada por Noah Hawley, de FX para Disney, pues ya tienes actriz protagonista, que será Sydney Chandler, que será la que luchará contra los xenomorfos y tal. Un poquito de adelanto, pues una nave de una corporación se estrella en mitad de una ciudad que precisamente pertenece a otra corporación rival. Y dentro de la nave se ocultan, tachán, pues ya sabéis, los huevos esos famosos de Lethal. La pelea entre los dos dará origen pues a una serie que, bueno, esperemos que sea... tiene más pinta de Alien 2 que de Alien, pero puede ser interesante. Yo le tengo muchísimas ganas. Es cierto que se sabe muy poquito tanto del toma, sobre de qué va a ser. Se sabe que es una de las actrices protagonistas, pero no se sabe cuántos más va a haber, y ha sido el primer fichaje de una serie que evidentemente entrará en producción cuando lo permita la huelga de guionistas. Lleva muchísimo... O sea, se presentó en 2020, cuando vi esa noticia, o sea que estoy tomando con bastante calma. Sí, es que Hawley, entre Fargo por un lado y luego sus labores como escritor, porque saca una novela casi cada 2 o 3 años, la verdad es que está ocupado últimamente. Sí. Bueno, y la segunda noticia, a Steve Martin y a Martin Short, que son junto con Selena los 3 detectives son los asesinos del edificio, pues se les escapó. No se sabe si a conciencia o directamente escapado la fecha de estreno de la tercera temporada, que será en este verano. Esa tercera temporada es la serie de Hulu, que aquí se ve en Disney, pues encantará. Yo vi la primera temporada, tengo ahí por ver la segunda, una serie realmente fascinante y divertidísima. Pues ya tiene la fecha de anuncio. En agosto, ¿no? Sí, en agosto, en verano. El 23, sí, parece que es el 23 de agosto, si no recuerdo mal, la hora de memoria es la que teníamos. Esto es como aquel que decía de los discursos, de los mejores discursos improvisados son los que preparo la noche anterior, ¿no? Pues exactamente igual. Esto, vamos, lo teníamos más claro que el agua, que lo dijeron de esa forma, de una forma muy, muy divertida en esa gira, el 8 de agosto, perdóname, el 8 de agosto. O sea, llegó en el 23 de IAM. El 8 de agosto es cuando nos llega, con una gira que están haciendo precisamente entre los dos intérpretes, y en una de ellas lo anunciaron sabiendo que iban a repercutirse, claro, que partido lo teníamos. Instantáneamente, claro. Así que nada. Jorge, vamos con HBO Max y una noticia pues de estas que nos gustan dar, de premios para series españolas. Sí, nos dice la producción Motel Valkyrias, que hemos comentado yo varias veces, esta coproducción entre gallega y lusa, portuguesa, entre la productora CTV y la propia televisión pública gallega. Se ha llevado el premio Sitcom 2023 a mejor entretenimiento y drama en una selección entre 170 producciones, una cosa así. Así que esta miniserie en principio, ya veremos si eso también no es un espaldarazo para que la cosa siga, de creo que esos 8 episodios, si no me equivoco. Pues eso, la verdad es que la crítica está funcionando bastante bien, además muy valiente, porque está rodada entre castellano, gallego y portugués, como otras producciones suyas, como El sabor de Margarita, creo que, si me equivoco. Pues eso, se lleva este premio, lo van a recibir creo que es en junio la gala, si no me equivoco, junto con el resto de premiados, así que nuestra enhorabuena. En Movistar Plus, por fin, tenemos el tráiler de la segunda temporada de Rapa y la confirmación de que la serie llegará completa de nuevo. Vuelve Movistar a ir probando esto de hacer episodios semanales o temporadas completas el próximo 15 de junio. 2 minutitos, ya sabéis que la segunda temporada es toda en Ferrol, en la base de la Armada, un asesinato que ahí tienes, y normalmente los personajes de Mónica López y Javier Cámara hablando entre ellos con una copa de vino, mejor dicho, con una botella de vino, porque aquí las copas es una cosa secundaria. Lo importante es la botella,
botella. En lo que yo lo decía en streaming hoy, a mí mientras me digas que cada 2 años los tengo los dos bebiendo vino, ahí estoy siempre. O sea, es una serie que me fascina. Creo que además ya tuvimos toda la parte del nacimiento en la primera temporada, que quizás podría ser más discutible, pero al final se queda y yo creo que vamos, ver a estos dos resolviendo crímenes, muy curioso, mientras ellos quieran hacerlo, yo estoy para verlo, sin ningún género de duda. Don Carlos, vamos con Netflix y con nombres propios que se suman al Gigante Rojo. Sí, bueno, una primera que a mí no me dice nada, la segunda temporada de Monstruo, que ya tiene protagonistas, una serie para mí muy oscura, a mí sabes que eso tanto asesinato y tal, no. Si la primera contó la historia de Jeffrey Dahmer, en esta segunda va a contar la historia de Leile y Derek, los hermanos Menéndez, que se divirtieron asesinando a sus padres con un rifle. Divertido. Bueno, de esta manera... tiene más aristas, tiene más aristas el tema. Tiene mucho más aristas el tema. Bueno, a finales de los 80 fue ese crimen y pues Ryan Murphy nos ofrecerá esa segunda temporada de Monstruo. Es un caso que se ha visto varias veces, tanto en documental como en serie. Tuvimos, no hace demasiados años, yo creo que 4 años aproximadamente, una cosa que hicieron en abierto. Se ha reinventado varias veces y Murphy, bueno, pues que sigue creando para Netflix, mientras no se sabe si va a renovar, va a dejar de renovar o vuelve de nuevo al redir de lo que antes era Fox y ahora es Disney Plus de su lugar de origen. Y el gran proyecto de la Iglesia. Esta sí que es una noticia buena de España, ¿no? La Iglesia presenta su primer proyecto para Netflix. Va a ser una nueva ficción que girará con guión de Pablo Tebar y Jorge Valdano, y su dirección contará pues la historia de unos asesinatos que siempre se producen de la misma forma. Las víctimas aparecen quemadas y con Curro, sí, el de la Expo, el muñequito de la Expo ahí al lado. Ahora de la Iglesia dice que es un thriller que mezcla suspense, intriga política y que nos retrotrae a un momento clave de la historia reciente del país. El rodaje va a comenzar, obviamente, hablando de Curro, pues en Sevilla, claro. Sí, se hace todo allí, los guionistas son los mismos que hemos tenido recientemente en Pollo sin Cabeza, que a mí no me ha matado especialmente, creo que es una serie demasiado... Igual tenía las expectativas muy altas, o me apetecía mucho, creo que la gente está muy bien, pero creo que a nivel de producción y a nivel de guión es una serie que me recordaba mucho a la cosa de Telecinco de hace 15 o 20 años, viendo los 2 primeros episodios, porque es cierto que me planteé ahí que tenía muchas cosas que hacer. Dicho eso, Pablo es alguien que ha trabajado muchísimo en el género del fantástico y en el género del terror y tengo muchas ganas de ver qué hace aquí. Y Jorge Valdano, pues a ver qué nos aporta, que al final, bueno, pues ser hijo de su padre y tener su nombre no quiere decir que no vaya a ser mejor guionista o peor guionista. Y al final, pues eso, era de la Iglesia haciendo una serie con la pasta de Netflix. No nos volvamos locos, esa es la gran noticia. Jorge, vamos con Prime Video, que también tiene unas cuantas cosas interesantes. Sí, 2 noticias. Una propia de estructura interna, y es que, pues eso, otro fenómeno que de los últimos meses estamos comentando mucho son las FAST, las cadenas estas en abierto sin registro con publicidad, y Freevee, que es la de Amazon. Parece que le está funcionando muy bien, y de ahí el hecho de que Prime Video va a mandar hasta 100 títulos, tanto series como películas, de manera pues escalonada a ese servicio a lo largo del año. Entre ellos algunas de las series más gordas, por ejemplo, Richard, la Rueda del Tiempo, o también ellas dan el golpe, que bueno, que además ha sido renovada con esta formato tan cortito que comentamos hace unas semanas. Sí, especialmente lo que parece es que la van a estrenar justo antes de que estrene la nueva temporada para llevarlo. Yo creo que Bosch, ya tenemos ahora la nueva de Bosch, de hecho se estrena allí. Sale ahí originalmente en Estados Unidos. Y a ver cuándo llega a España. Las series que tienen exclusivas en Freevee, como por ejemplo la continuación de Bosch, porque realmente es una continuación, vamos, donde acaba la serie madre, esta es la sigue, allí se ve en Freevee, aquí se ve en Prime Video, y desde luego el futuro es el pasado. O sea, el futuro es una televisión con anuncio. No ha jodido Mayo con las flores, pues esto es lo que hay. En volver, eso sí, a través de streaming. Por cierto, que Bosch Legacy va a tener tercera temporada. Todavía está pendiente de la segunda, pero ya ha sido renovada para una tercera temporada. Y de hecho, ahora mismo, si contamos las dos, es la serie más longeva de Amazon, y te pinta de que va a seguir siéndolo. Sí. Y que tienen pues solamente de Bosch son 22 novelas que sale Harry como protagonistas. Veremos a ver qué ocurre con la que van a hacer ahora sobre Ballard, sobre René Ballard, que es el nuevo personaje que está en las últimas 4 o 5 novelas. Sale de luego... ¿Cuándo sale la novela nueva? Creo que era ahora en septiembre, noviembre, estaba ya el anticipo, y ahí estaré yo para leerla, desde luego. Y luego una noticia, no es de serie, pero sí que de unos proyectos suyos que más se están comentando, es la película que han hecho la productora de Ben Affleck y de Matt Damon, y eso está dirigida por Ben Affleck y protagonizada por Matt Damon principalmente, sobre la historia de cuando Nike consiguió contratar a Michael Jordan, en ese momento pues una estrella emergente, y Nike a punto de cerrar su línea de venta de zapatillas deportivas porque no le va a costar nada bien, que después de su paso por cine, que también parece que va a ser también la tónica habitual en muchas plataformas en adelante, pues
llega a Prime Video. Sí, Prime se rumoreaba que pagó $100 y pico millones por comprar los derechos exclusivos internacionales, y fue la primera vez que se decidió hacer un estreno no puntual para los Oscar como ha hecho tradicionalmente Netflix, sino un estreno que aquí en España se ha podido ver durante las salas de cine, algo que va a retomar también Apple Televisión para finales de año con Napoleón, que es una serie, una película que tengo muchísimas ganas de ver, con Joaquín Phoenix protagonizando al Corso, y a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué tenemos, y tengo muchas ganas de ver esta película, de hecho. 5 semanas en concreto, porque se estrenó el 5 de abril en cines y llega el 12 de mayo a Prime Video. Vamos con el ente, don Carlos, vamos con la televisión de todos y cada uno de nosotros, vamos con Radio Televisión Española, que sigue haciendo ficción, ahora que parece que sobre todo con las series diarias ha vuelto a recuperar un poquito el pulso. Pues sí, parece que avanza muchísimo. Comienza el rodaje de una nueva serie de producción televisiva para el prime time de Televisión Española. Contará con la Diana Bedman, con Peter Vives, con Robert Cortada, y va a ser ni más ni menos que Operación Valle Inglés. A manera de Casablanca, pero en Huelva, espías, nazis, británicos y una allegada historia de amor en Huelva en 1940 durante la guerra. Lucía, una secretaria de 25 años que trabaja en una empresa minera de Huelva, en un punto neutral de la Segunda Guerra Mundial, pues conoce a Peter, un gerente de la compañía, que es una persona oscura. Pero le hace tomar partido por una de las dos cosas, una de las dos partes, en lo que parece una medida desacertada, puesto que lo mejor es permanecer neutral. Veremos a ver. Tengo curiosidad, empieza a rodarse ahora, se espera que termine el rodaje. Tiene fecha de estreno aún. No, termina el rodaje en agosto, lo van a rodar por Andalucía, fundamentalmente, como decía don Carlos, en la parte de Cádiz y de Jerez. Siendo agosto, y esto no sé cuántos votos por producción tendrá, yo creo que septiembre es muy aventurado, pero igual Navidades o igual para primeros del 2024 la tenemos. Y hombre, pues al final una cosa curiosa de hacerlo. Por cierto, que está Once Entertainment, la productora que estaba detrás del Ministerio del Tiempo y que consiguió la financiación, es una de las coproductoras junto con Televisión Española y una productora local de andaluza de la serie. Lo más interesante de esta noticia, que te comentaba antes, es que en la nota de prensa propia que tenemos en Española pone creada por, y todo el listado de guionistas. Pone idea original de no sé quién y luego creada por, lo cual, después de lo que ha pasado la semana pasada, liderado por nuestro queridísimo Borja González Santalaya, no parece ser casualidad, precisamente. No, a mí también me llamó la atención. Así que sí, estos vientos que también cambian por aquí. Dos noticias rápidas del conglomerado Paramount Plus y CBS que ha encargado una comedia que veremos a ver qué futuro tiene ahora, como todo, como decíamos antes, pero que tengo muchas ganas de ver. Se la ha encargado a Dan Koppelman y se llama Beantown, o la ciudad de las habichuelas, que es como popularmente y sobre todo de forma despectiva se conoce a Boston. Es un Cheers, es la vuelta de todo el mundo cuando acaba el trabajo y va a su hogar y va al bar para comentar la jugada política, deportiva y de todo demás. Eso sí, en 1773, en el año en el que comienza la Revolución Americana en Boston, con el motín del té. Bueno, al menos tenían motivo de conversación. Tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de hacerla. Yo sabéis el cariño que le tengo a Boston, que fue mi ciudad favorita. Creo que es una idea absolutamente... Es decir, es que la premisa es un Cheers en la Revolución. O sea, sí. Ya está. No, ya la tengo totalmente comprada y totalmente vendida. Y luego, hablando precisamente de comedias y de CBS, hay una nueva tendencia que veremos a ver por la parte de los actores, que también renovan su contrato ahora, que también junto con los directores, y tradicionalmente han sido menos combativos, pero lo tienen. Una tendencia curiosa que hace CBS, que también se estaba empezando a hacer con Ley y Orden, que es el elenco, reducirlo muchísimo a los actores principales. En función del tipo de si eres un actor principal o si eres un actor secundario o actor invitado, cobras o no. Es decir, mientras tú estés en el elenco principal, salgas o no en el episodio, cobras exactamente igual. Pues bien, Bob Hartzabisola, para la quinta temporada, hasta ahora tenía un elenco de 13 personajes principales y se va a quedar con 2. Los otros 11 van a aparecer como actores secundarios y eso hace que no puedan estar en más de 5 episodios de todas las temporadas por los acuerdos que hay en este caso en el sindicato de intérpretes y las productoras. Es cierto que esto les va a liberar para que puedan hacer cualquier otro tipo de proyecto, que normalmente lo que tienes que hacer es pedir permiso, pero lo que te acaban de quitar de un plomazo es, en vez de cobrar por 22, 23, 24 episodios, cobrar solo por 5. Y como os digo, esto tiene pinta de que vaya a ser tendencia. Ya se estaba rumoreando, pero no es la noticia oficial como aquí, que con todas las leyes y orden de Dick Wolf se quería hacer algo similares entre ellos y la NBC.
y creo que esto es algo que vamos a tener bastante en los próximos años, especialmente conforme las series pasan de temporada, se aplican los aumentos de sueldos automáticos, y yo creo que esto es algo que vamos a tener bastante en los próximos años. Pues entonces lo de Chicago, que cada uno, el del hospital aparece en la serie de los policías, el policía aparece luego en la de los bomberos, el bombero acude al hospital, si eso no sabes quién pertenece a cada una de las tres cosas. Quiero ver yo a la NBC decir, señor Wolf, de Wolf decir, me pilla fatal ahora mismo. O sea, es decir, espera que te bajo del helicóptero. Ya te entenderé pasado mañana. El poder negociador de Dick Wolf creo que debe ser bastante distinto del de otros. No, que esta es una serie de Chuck Lorre. Claro, este es el creador de Big Bang Theory, o sea, tampoco creáis que la cosa es ninguna tontería. O sea, no, veremos a ver cómo está la cosa. La verdad es que el inventivo a la hora de aplicar recortes es bastante fascinante, pero esto es, bueno, al final de eso, lo que llevamos viendo los últimos meses de recortes de todos los sitios, pues al final aplicados a todo lo que puedan. Te lo he dicho de arriba, pero mientras tú comentas la siguiente, que sé que tienes muchas ganas, te digo, pero yo juraría que es una serie producida por Chuck Lorre. Pues tenemos un anuncio que hace cosa de 2 semanas más o menos, Joe Michael Straczynski, además que yo sigo muchísimo en Twitter porque es bastante activo, y es muy activo respondiendo a la gente, me hace mucha gracia. No el mismo tono que Demi Simon, que Demi Simon también es muy activo y da más juego, todo se ha dicho, pero sí que Straczynski suele contestar bastante a la gente. Y bueno, un tema recurrente de hace años y es preguntarle ¿cuándo va a volver Babylon 5? ¿Qué va a volver Babylon 5? Y él decía que no depende de él, pero el caso es que mientras decía esto, pues estaba en ciernes ya una producción que ha desvelado de repente. Va a volver Babylon 5 en formato película y en formato animación, no de imagen real, pero ya está terminada. Lo curioso de todo esto es que ya está terminada. La producido el Warner Bros, tanto con su estudio de animación como también con la división de Home Entertainment, o sea, de entretenimiento doméstico, y lo que falta es ver cuando se estrena. Él lo publica. La puede coger Televisión Española y poner a las 5:30 de la mañana, sí, cuando vimos nosotros la serie. Él lo que ha hecho, puso muy gracioso, puso un mensaje en Twitter con la foto de la primera hoja del guión, ya está terminada. Esto no es un ya veremos tal, no, es real, es palpable, está hecho, y la semana que viene, cuando escuches esto será domingo, así que a lo largo de esta semana ya tendrá más información en cuanto a tanto el título de la producción como la trama en sí, como también la plataforma, que lo normal sería que fuese HBO Max. Lo normal es que salga en venta, porque Warner Bros. Animation tiene muchísimas películas, especialmente de personajes de DC, Batman, también lo tienen para toda la parte de oscura y de todo demás, de la Liga de la Justicia Dark y cosas similares, y normalmente salen primero en venta bajo demanda, de comprarla en un Apple o en un Amazon o cosas similares, que salgan de DVD, que salgan en Blu-ray, y sí, lo lógico es después que fuese HBO Max en otro mundo, a día de hoy, claro. Dios sabe. A mí me llamó la atención eso, cuando mencionaba lo del estudio de animación, pues bueno, que al final la productora que la ha hecho ya está, pero claro, al estar también la división de entretenimiento doméstico, yo me imagino que sí, que en ese caso sí que debería ir alguno del conglomerado de Warner Bros. Pero es que entretenimiento doméstico son los tíos que venden, o sea, el Home Entertainment fundamentalmente es la gente que vende DVDs, que se encarga de la distribución de DVDs en Blu-ray y de venta, de compra, de alquiler y de compra en plataformas. Y sí, tenía razón yo. O sea, Borja Savisola es producida por Chuck Lorre, que al final, pues hombre, cierto peso debería tener. Jorge, rápidamente vamos con la sección guillotina y con la renovación de la semana. Una ya lo hemos comentado, que es Boss Legacy, por una tercera temporada antes de que se estrene la segunda, pero no es la única que tenemos. Sí, también lo mismo pasa con The Morning Show, que todavía tenía pendiente estrenar la tercera temporada, pero ya ha sido renovada para una cuarta temporada. Tercera temporada, por cierto, que tenemos a John Hamm, si no me equivoco, como uno de los nuevos protagonistas. Y luego la cancelación más rara que hemos visto en muchísimo tiempo, y es que el Fox se ha cargado 911 después de 6 temporadas. De hecho, creo que el próximo episodio se emite la semana que viene, el día 12, si no recuerdo mal, en Estados Unidos. Y lo curioso es que, por un lado, la serie, según se ha anunciado la cancelación, la ABC ha hecho que la compra y se la queda y la ha renovado para una 7ª temporada, pero lo peculiar es que a la vez que se cargaba 911, renovaba 911 Lone Star, que es el spin-off que protagoniza Rob Lowe, con lo cual vamos a tener una serie en la serie madre en una cadena y su spin-off en otra cadena distinta a partir de la temporada que viene. Me parece una mala noticia porque la serie aún sigue teniendo, yo creo que soy fiel seguidor de ella, y me parece que tiene aún recorrido y me gusta más la temporada original que la de Lone Star. Por ver también, porque claro, estas series como son para una próxima temporada, imagino que no estarán los guiones escritos, con lo cual a saber. El problema que tienen todas las series de cadenas en abierto es que
lo normal es que la mesa de guionistas se empezase ahora en mayo y se empezase a rodar en junio o julio. Al final tienes un mes y medio de hacer guiones y vas sobre la marcha. La serie de 22 episodios evidentemente no las grabas todas de golpe antes, sino que vas con un mes y medio aproximadamente de antelación. Desde luego, menos lo de Lone Star, pues me he alegrado en casa porque así Charlotte está tranquila, porque si le dicen que le quitan a Rob Lowe salvando vidas, esto puede ser un caos en mi casa absoluto y total, pero y evidentemente era lógico lo compras a ABC porque originalmente la serie fue producida por el estudio de Fox, que fue parte de lo que compró Disney en su momento, y por eso tiene pinta de que ha sido una discusión de no queremos pagar tanta pasta por los actores fundamentalmente, por los costes de producción, y a veces he dicho, bueno, pues ya me la quedo yo y la sigo vendiendo internacionalmente. Junto a esto tengo la renovación de la diplomática, Jorge, y aquí tienes 3 segundos no, tienes un minutito para hablar de lo mucho que te gusta la diplomática. Esa serie, eso absolutamente fascinante. Cómo han conseguido el punto de a mí me gusta mucho el tono de política, el tono bueno, también decir incluso en parte de espionaje en algunos momentos, pero es que el punto de humor que tiene es fascinante y creo que ellos lo hacen. Bueno, lo de Kate Russell es un escándalo y además después de verla en Americans, que es mucho más seria, mucho más calmada, mucho más tranquila, y aquí el punto de humor lo tiene que ganar, pero es que la pareja que hace con Huff Sewell es increíble. Es que está muy muy bien y la serie es que es muy 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 divertida y acaba con un cliffhanger acojonante. Hay una entrevista maravillosa en TV Top 5, el programa que hace Hollywood Reporter todos los viernes, con la creadora de la serie, que es una veterana del ala oeste originalmente y que luego estuvo muchísimo tiempo en Homeland, contando cómo quería hacer una serie en este mundo, que es el que ella ha tratado tanto tiempo, pero que no fuese tan duro como Homeland, y que se encontró con la Kerry Russell, que dice, es que es así, es que ella es muy divertida, es que es muy patosa en muchas cosas, es la primera que se ríe, es una gran trabajadora, y nos hemos encontrado esta absoluta joya para tenerla. Vamos ya con los estrenos de la semana. Y también Sweet Tooth, que me lo he olvidado. Soy Tooth, que justo apenas 10 días después de estrenarse, y de hecho se ha colocado la segunda más vista, con apenas 3 días, porque se estrenó un jueves, como de lo más visto en Netflix a nivel mundial. Ya está renovada por una 3ª temporada que dará cierre a esa adaptación del cómic, pero lo curioso es que ya está rodada también. O sea, de hecho acabó el rodaje, con lo cual imagino que o esto estaba cerrado por contrato o tenían todo muy claro que iba a ser un éxito y se han tirado para adelante. Sí, 3ª y última temporada, y vamos ya con los estrenos de la semana. Don Carlos, esta semana por fin tenemos estrenos el lunes, que hace muchas semanas que no teníamos. Sí, 2 estrenos. En HBO Max, a ambos lados del abismo, es una serie de solamente 6 capítulos alemana, en la que una policía, Luis, descubre al asesino de su hija, que acaba de abandonar la prisión, y lo persigue y descubre que está metido en una espiral de venganza. Pero nadie la cree a ella, incluso cuando empieza a ser objetivo del criminal. Y luego, lo más curioso en historia, logos históricos que va a presentar Pierce Brosnan. En la historia sabéis que cogen gente famosa para presentar, y va a presentar 8 robos famosos. Desde el atraco a Lufthansa, que fue el que creó esa maravilla, que fue uno de los nuestros, en el que todos los implicados desaparecieron y luego murieron, pasando por el robo del Museo de Historia Natural, el atraco de Baker Street, California Bank, el de Pierre, Dunbar, el robo de Diamante de Amberes y hasta el robo del Museo Gardner. Seguro que si lo ves luego de madrugada, de forma que no te corten los 4 cortes que ponen anuncios, será una serie muy divertida. Muy a favor de esa serie, sí, la podéis ver en historia, como os digo, a partir del lunes 8. El martes 9, Jorge, martes de filming. Sí, tenemos Las confesiones de Franny Langton, una miniserie de 4 episodios. Por cierto, antes me dio la pata porque he confundido esta serie con la de I Am. I Am está por Channel 4, es esta la que está producida por ITV. Miniserie de 4 episodios que adapta una novela en la cual una mujer que es nacida en Jamaica, si no me equivoco, que es está vendida como esclava a una familia pudiente londinense, y la serie empieza con que el matrimonio para el que trabaja ha sido asesinado. Ella es la principal sospechosa, pero ella dice que no, porque ella está enamorada de su señora, y es un romance entre 2 mujeres, una época en la cual esto no está nada bien visto, y menos aún en el caso de 2 mujeres, y el tiene bastante buena pinta también. Miércoles 10, Don Carlos, con 2 estrenos. En Disney Plus, Not Dead Yet, una sitcom que está centrada en Neil Serrano. Se ha arruinado, ha sacado de casa soltera y se siente vieja. Va a trabajar para iniciarse en la vida y la carrera que dejó hacia atrás hace 10 años. Bien. Y luego una deliciosa en Disney Plus también, Los Teleñecos y su banda, la Electric Manheim Band, que deben de conseguir un disco de platino, y se unirá a Lily Singh en esa nueva aventura.
Pues otra que la que estamos muy a favor, que iba a decir otra cosa. Vamos con el jueves 11, Jorge, que tenemos en la segunda temporada en Movistar Plus, de una serie que la hemos hablado mucho. El limpiador, esa serie sobre un pobre hombre que alguien le manda ir a limpiar escenas de crimen y siempre se mete en algún lío que no veas. Y la verdad es que el tono está muy bien cogido, además cambia mucho de episodio a episodio, con lo cual da pie también a que aparezcan muchos actores y actrices invitados. Y bueno, este jueves, segunda temporada de un exitazo tanto allí como aquí en Movistar. Sí. Y terminamos, don Carlos, con 3 estrenos para el viernes. Sí, porque luego sábado y domingo no hay nada. El viernes en Netflix, la primera temporada del Caballero Negro, un futuro distópico en el que la contaminación del aire obliga a que la supervivencia dependa de los caballeros negros. No son los repartidos al uso, es una serie coreana en Netflix. En Sky Showtime, una ciudad llamada Malice, curioso que ha sido grabada en España, es un thriller criminal, y entre palmeras, los clubs, la Costa del Sol, una pequeña familia criminal ha huido de Londres para encontrar refugio aquí, que el clima es mucho mejor y se está más a gusto. Y en Apple Televisión también la primera temporada de Ciudad en Llamas, 8 episodios que cuentan la historia basada en la novela de Garth Halber. Un estudiante recibe un disparo en Central Park y mientras su grupo musical de amigos está tocando en un concierto, ella va descubriendo que hay una serie de misteriosos incendios en la ciudad, en la escena musical, una familia terrateniente, todo está relacionado. Y esto es lo que ha dado toda la semana. Nada, como siempre, una pequeña pausa y volvemos con los comentarios, los Power Rankings y nuestras recomendaciones de la semana. En Fuera de Series se ha escrito un email y también otro comentario. Jorge, llegando a la barrera, al final, en el minuto 93, se le ha llegado, ¿verdad? Ahí se agocina nosotros vale los goles en el minuto 93. Y además de verdad, de verdad. Así que esto es lo que nos mandaban nuestros oyentes. Hola, buenos días, familia Navas. Aquí estamos, J.R. Constantin para los amigos desde Madrid. Mil felicitaciones por todo, por ese Nostrum, por todos los programas y por esa colaboración con el señor Hurtado para hacer el Over the Top Fuera de Series. Quiero preguntar. Bueno, sí. La pregunta del millón. A ver, ahora con todos estos cambios y demás, Movistar Plus se sabe si va a traer la tercera y última de la fantástica serie belga Enemigo Público. Gracias y que tengáis buen día. Seguir así, campeones. Saludo. Me he sentido tan identificado con lo de Over the Top, que también me pasa a mí un montón de veces el liarme ahí en medio, y tengo al pobre José Luis al lado lo repito, José Luis, espérate que lo diga bien, sí. A ver, aquí lo que ocurre con Enemigo Público es lo mismo que normalmente. Cuando tú compras los derechos de emisión en tu país, te los tienes para siempre, salvo que los renegocies o que haya alguna cláusula extraña que no es lo habitual. Hasta el punto se ha dado, y lo hemos comentado muchas veces, pues que la pobre AMC, que vendió de Estados Unidos, realmente la productora vendió los derechos a Fox aquí en España, no pudo tener The Walking Dead, ni pudo tener Breaking Bad, ni pudo tener Mad Men, porque antes de que existiese aquí AMC lo había vendido a otros canales y cuando quiso recuperarlo no se pudo hacer. La única cosa en la que ha habido distinto con recompra fue en su momento con Movistar Plus y HBO, pero tuvo que ser porque el acuerdo global tendría que tener alguna cláusula de si alguna vez desembarcamos con nuestro nombre, las series no las quedaremos, pero aún así, acordaros que por ejemplo Juego de Tronos la compartieron las dos durante los últimos años, entonces si las dos primeras se emitieron ahí, lo normal es que se emitan todas después, posteriormente. ¿Cuándo? Ya depende de programación. Sí, yo creo que depende más del tema de doblaje y de buscar el hueco, porque también Movistar está estando bastante, que otra cosa, pero sí, la serie está haciendo un bombazo en Bélgica y es muy muy buena. Seguro que tarde o temprano acaba llegando. Jorge, ¿tenemos algún otro comentario para poder leerlo? Que nos quedan 15 minutos y hoy tenemos un poquito más de tiempo. Antes de eso, recuerdo el teléfono para mandar audiomensajes, el 604-41-6449, si hacéis desde fuera de España, el más 34 604-41-6449, tanto por WhatsApp como por Telegram, sin ningún tipo de problema. Y luego, mensajitos que tenemos por aquí. Liliana Fuchs nos dice: hola, familia Navas. Dice: he visto que la cuenta oficial del Tour de Francia ha anunciado que por fin el estreno de la serie documental de Netflix sobre el Tour llega el 8
8 de junio. ¿Sabéis si ese estreno mundial está disponible también en España? Gracias y abrazos. Seguro, segurísimo, al mismo día, a la misma hora que esté en Francia, estará aquí, vamos, Sí. eso no tengo ni ninguna duda siendo Netflix. Yo creo que en el caso de Netflix siempre es el estreno a la par. Hasta el punto de que estrena a las 12 de la noche, hora de la costa oeste americana, para que sea el mismo día, que es una cosa que es una tontería, pero al final te ahorra el tener que tener postres con 2 días distintos de estrenos. Entonces se estrenan ahí porque en todo el mundo, si estrenas a esa hora y en ese minuto, es aquí a las 9 de la mañana en hora española, para que sea en todo el mundo. Inma Gómez nos pregunta, dice, hace poco se anunció que Teresa Fernández Valdés dejaba Bambú, pero tampoco se ha explicado mucho más. ¿Tenéis alguna idea de qué puede hacer? ¿O qué va a hacer lo siguiente? Teresa, a ver, yo leí varias noticias, en Bertele se comentaba que ellos habían asegurado que iba a montar su propia productora, tenía otra por ahí en la que podría hacer alguna cosa distinta o salir para otro lado diferente. Es alguien que está, desde luego, muchísimo demandado. Ella en Instagram pueden ahora ahí que lo próximo no lo vais a esperar, es lo único que ha salido de ella. La salida suya de Bambú, todavía le quedan 3 series por estrenar de la que está produciendo, más evidentemente figurar como productora ejecutiva de las nuevas temporadas que haya de sus series clásicas. Parece que la salida ha sido bastante amistosa. Bambú entró en un acuerdo con Estudio Canal en su momento de reparto de acciones. Es cierto que también hay un componente personal, que como tampoco se ha contado mucho, tampoco voy a meterme yo en esa parte de ahí. Y es alguien, es decir, yo la ficharía para la Ciudad de la Luz, yo lo tomo más claro que el agua, o sea, yo la ponía ahí a mandar como tiene que ser, porque además creo que es una persona que conoce todo el medio español, pero el internacional, que lo último que ella fue, acordaros que lo comentamos en su momento, fue cogerse un avión cuando se cerró aquí Lionsgate Plus para irse a Estados Unidos y decir, oye, ¿qué pasa con mi serie? Y a las 2 semanas las tenía vendida a Antena 3, es decir, no hay tanta gente con esa agenda y esa capacidad y ese marchamos ya no aquí. Tiene una colaboración con Eva Longoria brutal, que una de las series que tiene pendientes de producir precisamente es la primera que dirige Eva Longoria después de la película que ha dirigido recientemente. Lo que pasa es que como ahora hemos sacado esta cosa de la productora, no hay, pero desde luego yo la ficharía sin ningún género de dudas para que dirigiese cualquier cosa. César García dice, enhorabuena por el programa, quería preguntaros si sois completistas o por el contrario, podéis dejar una temporada de una serie a medias y no tenéis ningún tipo de remordimiento. Yo he dejado alguna a medias, sí. De hecho, sin ningún escrúpulo. Tú has empezado he empezado alguna temporada. Así que... Yo sí que intento acabarlas, pero tengo muchas que sí que he abandonado. A lo mejor he visto 2 o 3 episodios y luego o me olvido o justo se juntan varias y no lo veo, pero sí que intento completarlas. El completismo es una cosa que se cura con la edad y con las hijas. Y a partir de ahí ya se te quitan las tonterías y cuando tienes que verlo, lo ves. Y cuando no, ya no es que no vea, es decir, más allá del primer episodio, es que tengo algunas que he visto 20 minutos y ahí se han quedado. Y algunas que me han gustado mucho, que no empezó la segunda temporada, es decir, de este año, no voy a decir la que queda muy feo, lo que no he visto algunas. Sí, no, yo era muy completista. Yo me recuerdo a mí mismo en mi salón de casa hace 15 años de voy a ver todos los episodios sí es sí de cualquier serie de emisión en abierto americana. A día de hoy, ya os digo yo que ni de coña. Baki Japala dice, se ve muchísimo el plumero, muchísimo hablar del hijo zurdo, pero y si fuese el hijo diestro, hablaría lo mismo, a ver, que os he pillado. Pero que la he defendido yo, Leche, para uno que no hay de izquierdas aquí de los 3, que le han fastidiado, que estos sinvergüenzas no lo han visto todavía ninguno de los 2. Sí, Jorge, que he visto ya, los episodios. ¿Te ha gustado o qué? Sí, que me ha gustado. Yo todavía no, pero es la serie que tengo que debo ver este fin de semana, con calma. Tenemos 2 producciones, esta y tú también lo harías, de verdad que tenéis que ver las 2. 2 tonos totalmente distintos, 2 formas totalmente diferentes, pero 2 muestras de lo que se puede hacer en ficción española y además que han coincidido por una semana y sobre tú también lo harías, si no pasa nada que no debería pasar, la semana que viene tendremos una sorpresa en Fuera de Series para todos vosotros. Aquí en Hanna, a ver si hacemos un pronóstico malo de Pucela, que lo pides también. No la líes. Venga, y uno último de este caso, José Belinchón, que el presidente nos pregunta por vos, ¿sabemos cuándo va a llegar la tercera temporada? No, la segunda por la tercera, pero está pendiente de esto, temporada. Y luego nos pregunta si las razones por el cambio de Fox a veces de 911, si es por tema de dinero, si es por otro tipo de cosas. La primera, lo que parece es que será en septiembre. Yo creo que además será justo para cuando se lance la novela nueva de Michael Connelly y a partir de ahí pues hacer esa sinergia. La novela no recuerdo ahora de cabeza si sale en septiembre o en noviembre, pero yo la esperaría desde luego para entonces. Y luego lo otro es pasta, es lo que os comentaba antes. Es decir, Fox, las series en abierto, todas las series, pero especialmente la de abierto, conforme pasan determinados umbrales, suben mucho de pasta, especialmente el elenco. Séptima temporada, ¿no? La que siempre tradicionalmente era la renovación de la séptima a la octava era la que costaba más porque tradicionalmente los acuerdos se hacían por 7.
pero parece que últimamente cada día se hacen más por 5. Entonces es posible que entrase toda la subida de salario, y 911 tiene un elenco pues interesante, y lo normal es que aquí ABC, claro, la serie está vendida internacionalmente, a la productora, que es ABC Studios, le interesaba mantenerla, y ha llegado a un acuerdo con su cadena, que aunque sea lo mismo, no son igual, porque uno es el estudio y otra forma, y otra cosa es la cadena en abierto, para decirle, oye, te la dejo barata, rica, porque la tengo vendida. Es que 911 tiene que tenerla vendida en no menos de 80 países, más luego el hecho de que la emiten en julio y cosas similares. Entonces, a Fox no le saldría rentable como cadena de emisión en abierto, a la productora, que es ABC Studios, le salía rentable el poder emitir esos episodios en cadena de abierto para luego poder hacer el resto, y al final se ha llegado a ese acuerdo, que no me extrañaría que se repitiese dentro de 1 o 2 años con Fox, con 911 Lone Star, si se llega a la misma situación. Bueno, pues nos quedan 10 minutitos y evidentemente empezamos con el Power Rankings, unos Power Rankings que hacemos semana a semana con vuestros votos que hacéis todas las semanas en foradeseries.com, o como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, donde todos los días más de 1.600 personas hablan, comentan, y os avisamos durante toda la semana para que os unáis a los Power Rankings. Unos Power Rankings con muchas novedades, hasta 5 nuevas entradas esta semana con respecto a la semana anterior. La primera de ellas es una vuelta, y es El Agente Nocturno, el penúltimo, habría que decir ya, gran éxito de Netflix, que salió la semana pasada en nuestros rankings y vuelve directamente al puesto número 10. Y entra directamente en el puesto número 9, una serie de la que acabamos de hablar, El Hijo Zurdo. En el octavo puesto, Barry, la última temporada de la serie de HBO Max, que se deja 2 posiciones, pero se mantiene en el ranking. Y en el 7 también regresa La Maravillosa Señora Maisel con su ya última temporada. Los Sherman Paladino, que ya sabéis que tienen un nuevo proyecto para Prime Video acerca del mundo del ballet, que son todos los mundos que le fascinan, con una confirmación por 2 temporadas de golpe, que es una cosa que hacía mucho, pero que mucho tiempo que yo no veía, y que se va a rodar entre Estados Unidos y París, porque, en fin, sí. París bien va a una visa, no hay mucho más. Entra al número 6 también otro mundo divertido, pero es el del vino, en un manga japonés. Drops of God de Apple entra directamente al puesto número 6. Y está gustando mucho en el grupo de Telegram esta serie. Están comentando, le está gustando mucho. Y hay una serie que tiene una entrada más fuerte, que es, tú también lo harías, el thriller de Disney Plus, que entra de golpe a la quinta posición. En el 4, hasta el 4 baja 2 puestos con respecto a la semana pasada, de Mandalorian. Ya que se ha concluido y ya se ha emitido, pues ya sabéis que lo habitual es que vaya saliendo poco a poco. Veremos si la semana que viene todavía se mantiene en el ranking, o por el contrario ya salido definitivamente de nuestro top 10. El puesto 3 y el subión de la semana, ni más ni menos que 4 puestos, es para la serie favorita de Jorge, La Diplomática de Netflix. Y en segunda posición, escala una posición, pero siguen conseguir llegar a la primera posición, Ted Lasso, la tercera temporada en Apple TV+. Y en el puesto número 1, Succession, como no cabía decir, además con diferencia. La semana pasada estaba mucho más cercana de Mandalorian, que estaba justo cuando terminó, pegada a Succession. Esta semana la diferencia con Ted Lasso vuelve a ser muy grande. Nos quedan 4 episodios hasta el 29 de mayo, que tendremos el último episodio de esta cuarta y última temporada del gran éxito de HBO Max en los últimos tiempos, y con muchísimas ganas y de comentarlo, a ver si nos ponemos ya las pilas ahora también, y de cara a los últimos episodios retomamos el análisis como hicimos en su momento con The Last of Us, que yo creo que nos quedó también muy apañado. Nos queda mucho tiempo, queridos, así que planearos y hablar de lo que queráis dentro de un orden, que también que os conozco. 8 minutos nos quedan todavía, don Carlos. Empezamos por tu recomendación de la semana. 2 recomendaciones. Una de madrugada. Allá a la 1 de la mañana poner en Canal Historia, porque antes si no os abucheréis con los anuncios, Star Wars, icono de la historia. Anoche se estrenó, pero le dan muchos pasos. 6 episodios que cuentan la historia de las 6 primeras películas de Star Wars, y aunque yo he sido siempre más de Star Trek, pero he de reconocer que también su corazoncito de Star Wars me encantó la película, y bueno, es una producción que ya digo, si la veis sin anuncios, es algo delicioso. Y la segunda recomendación es para una gamberlada, una cosa divertidísima, comer en carretera. En Canal Cocina. La verdad es que es bastante promocional y que solamente lo bueno. Luego te coges, yo como yo al ordenador, y el que dicen, te metes, lo buscas y hay de patón y patas, ¿no? Pero la verdad es que sí, es que es muy curioso el que te ofrecen esos sitios donde merece la pena salirse, o en algunos que están directamente en la carretera, y en otros que merece la pena salirse porque es una comida buena. 22 episodios para todo el mes, los repiten. Lo han puesto en una hora bastante prime time, a las 9:30 de la noche, que es un poco raro, ¿no? Y luego lo repiten a lo largo del tiempo. Es una serie del mismo periodista que hizo Chiringuito, el Canal Cocina,
cocina, se dirige que ha estado en Cocineros de España en el mundo, muy muy divertida y muy curiosa para que apunte en los sitios donde hacerlo. Yo creo que lo comentamos Jorge y yo, es una idea brillante, es decir, de verdad te la compro, o sea, está muy muy bien pensada. ¿Qué sitio ha visto por ahí que ha visto que estuviese especialmente bien? Hay un sitio en Lugo, Olabrego, que me encantó. Luego otros más tal cual. Hay también uno en mitad de carretera, que no me acuerdo ahora, en Segovia, con cordero y tal, que está bien. Pero ese de Lugo es que era una comida de esas típicas gallegas, buena, de verdad. Y en el sur, en Cádiz, estaba el famoso mesón, no me acuerdo ahora, che. Me parece que donde se creó donde dice que se creó la tapa española. De acuerdo, que lo leí te lo miro yo ahora porque lo tengo en la nota de prensa. Donde se creó la tapa al tapar el vaso de vino al infausto Fernando VII, aquel que también por la historia y por lo que es te llama muchísimo la atención. Te lo miro yo ahora mientras Jorge da la recomendación, porque es que además se lo nombraban en la nota de prensa y sé que lo tengo aquí. Jorge, tu recomendación de la semana. Aprovecho que tengo tiempo para varias. Una que ya podéis ver entera, de la diplomática, de verdad. Tenéis que verla porque merece mucho la pena. Luego, otra que está, ahora que también se puede ver entera, tú también lo harías. Me está gustando muchísimo. Voy por el 4º episodio y me está gustando mucho esta serie. Y luego, dos que hay que ver poco a poco. La maestra se llama Maisel, no sé si está entera, ahora que lo pienso, la última temporada. No estoy seguro si está... yo creo que está emitido ya completa. Juraría que sí, ¿eh? Al completo. Vi el primero y a mí eso, quizás no tan fuerte como temporadas anteriores, pero es que es muy buena. Es que haciendo lo que hacen, lo hacen muy bien. Y luego, otra serie que todavía quedan algunos por emitirse y que me está fascinando, que es Alaska Daily. Ha tenido el parón ese de mitad de temporada que también hubo en Estados Unidos, y es que la historia está muy bien y no sé, a mí me está gustando mucho. Ventorrillo del Chato. Ventorrillo del Chato, eso es. Ventorrillo del Chato, sí señor. Esto es lo que tenemos. Mi recomendación de la semana, que me quedan 4 minutos, pero si queréis escucharme más, me podéis oír hablar en ella, en Review de Fuera de Series. Le hemos dedicado un Razones para Ver, que publicamos cuando se han emitido sus 2 primeros episodios, el viernes 5, es Silo. Silo es una cosa, lo comentaba yo ahí, que tenía en el radar originalmente como la novela. Era una trilogía de novela y luego varios novelas pequeñas y varios relatos que había en este mismo mundo. De su autor, que rompió en el mundo de la ciencia ficción a unos 10-12 años aproximadamente, y que por fin nos llega. Por cierto, que hay una edición de los libros, al menos en Kindle, y tiene que verlo también, al menos en inglés, toda completa, un precio razonable para ser 1800 y pico páginas las que tiene, si la juntáis todas. Silo es una historia en la cual lo que tenemos es la humanidad se está solamente guardada en un agujero en la Tierra, hacia abajo, el silo del título, en el que conviven 10.000 personas a día de hoy, después de algo que ha ocurrido hace centenares de años y que ninguno recuerda de toda la población actual, pero que se supone que acabó con toda la tierra yerma más allá del silo. El silo tiene un sensor con el cual se ve la parte de fuera y se ve como todavía la tierra está totalmente derruida, y dentro del silo tienen una comunidad no posapocalíptica al uso de está todo fatal, no, la gente vive bien. Hay niños, juegan, tienen vacas, tienen comercio, todos viven, tienen un alcalde que eligen, parece que democráticamente, con algún tono oscuro. Por un lado hay un cuerpo judicial que encarna Tim Robbins espectacularmente bien, que ves que algo está ahí extraño. Hay una cierta división de clases en el que la parte de los que están abajo del silo son los que trabajan para mantener la electricidad y porque todo llega adelante. Y sobre todo una cosa muy curiosa, que es una idea brillante, es que no hay ascensores. Entonces, cuando vas de planta a planta, tienes que subir y tienes que bajar. Y claro, la gente que está en el fondo del todo, subir 100 y pico pisos, porque el silo, de verdad, el agujero es interesantísimo para tenerlo, no te vas a subir hasta la parte de arriba. A partir de ahí, el primer episodio realmente es un anticipo, es una historia que tenemos entre un matrimonio, una ingeniera de ordenadores, porque tenemos ordenadores que vienen del antiguo y que van reparando poco a poco, y el sheriff del silo, que quieren tener hijos, porque para tener hijos hay que pedir permiso y tienes una ventana de 1 año para poder tenerlos, sí o no, porque el resto están protegidos porque no tienes alimento para tal. Y la historia que cuentan ellos, que como os digo, es muy anticipo a lo que vamos a tener después, que es con el personaje de Sarah Ferguson, que habréis visto en todos los trailers y también todas las imágenes, que realmente es la protagonista posteriormente de la historia, que es una de estas mecánicas, porque voy a decir ingeniera, pero no, es una de las mecánicas que hace pues que siga habiendo agua, que siga habiendo electricidad, y que por cosas que ocurren en el primer episodio se mete en todo esto el mundo. A mí me ha fascinado. El primer episodio es de las mejores cosas que yo he visto de contar una historia completa y
plantearte para después cómo va a desarrollarse la trama completa. Es una serie de ciencia ficción de la que nos tiene acostumbrada a Apple a hacer maravillosamente bien. Creo que es mucho mejor, y se lo decía Juanfran en nuestro programa, mucha mejor primera temporada y desde luego un primer episodio que lo que tuvimos en Fundación y lo que tuvimos incluso en Para toda la humanidad, que yo creo que se destapó a partir de la segunda temporada, aunque la primera a mí yo la defiendo muchísimo. Si os gusta lo más mínimo la ciencia ficción, si os atraen historias de personaje y de verdad, si tenéis, quiero que me cuenten una película de 45 minutos, ved el primer episodio. Es espectacular. Yo ya tengo las novelas para leerlas, no creo que me dé tiempo ahora, pero posiblemente en verano, pero me ha fascinado. El nivel de producción que os podéis imaginar pasa por todos los lados y una producción de Graham Yost, que estuvo en su momento, pues eso, fue el guionista en su momento de Speed, pero que todos conocemos fundamentalmente por su papel en Hermanos de Sangre, en The Pacific, próximamente la nueva serie de Masters of the Air sobre el este y sobre todo por Justified, que es el responsable de esa maravilla absoluta que es Justified, que dentro de nada también vuelve. Así que, de verdad, no os perdáis Silo. Voy a ser lo mismo pesado que soy con el hijo zurdo, voy a ser ahora con Silo. Así que, vedla, que esta además hablaremos y hablaremos en otro sitio, porque con el tiempo ya lo tenemos ahí y vamos a pasar a despedirnos. Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Volvemos la semana que viene. Mucho más contenido, como siempre, en Fuera de Series. Hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado fuera.